Estudio profundo de los capítulos 2 y 3, porque eso conlleva estudiar cada iglesia en particular. Y usted dirá, ¿y por qué no? Porque yo he elegido hacerlo como parte aplicativa del Apocalipsis. O sea, cuando ya terminemos de estudiar el Apocalipsis, sí venir, regresar a estas cartas y ya verlo como iglesia de una manera aplicativa a nuestras vidas, después de haber visto todo el panorama que Dios nos presente delante. Yo pienso que vamos a estar un poquito más sensibles a lo que el Señor nos quiere hablar a través de estas cartas. Pero este estudio de hoy es más bien un estudio generalizado. O sea, vamos a enfocarnos. La semana pasada estuvimos viendo la visión de Jesucristo, ¿ok? Toda esta visión de cómo Él se muestra aquí, al principio de Apocalipsis, es porque tiene que ver con la iglesia, porque inmediatamente que la iglesia es levantada, por eso es que aparece la puerta abierta en el cielo, inmediatamente que la iglesia es levantada, la iglesia va a compadecer ante el tribunal de Cristo, o sea, va a ser enjuiciada y va a ser remunerada por sus obras, retribuida por lo que no haya hecho, como dice el Señor, lo bueno y lo malo. Y es por eso que las características que aparecen aquí en Jesús tienen que ver con nosotros. Por eso es que ahí se ve en medio de los 7 candeleros. ¿Okay? Porque tiene que ver con nosotros. Luego, cuando él aparece en su segunda venida, sí ya Él viene como juez del mundo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, a juzgar el mundo. Pero por la primera visión es con relación a la iglesia. Por eso es que ustedes ven el cinto que lo lleva aquí en el pecho. Eso significa que Él lleva a la iglesia en su corazón, sus ojos, para escudriñar todo lo que nosotros hacemos y los motivos que hay detrás de lo que hacemos para el Señor. Sus cabellos blancos mostrando que Él es la verdad, que Él es la santidad en medio de todas las herejías que han surgido a través de los siglos. Ya que todo lo que Él ve aquí, la espada aguda de doble filo, que es la palabra de Dios, que lo mismo tenemos lindas promesas, como también advertencia, las 7 estrellas en su mano, como Él está sosteniendo a los pastores, que son los encargados de enseñar y educar la iglesia. O sea, todo esto tiene que ver con la iglesia, lo cual son los candeleros. ¿Okay? Ustedes saben que esta pieza del candelero era la que se encontraba en el lugar santo. Y si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, hermanos, al versículo 20 del capítulo 1, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el Antiguo Testamento estaba esa pieza, lo que era el candelabro, con los 7 candeleros, que estaba representando al pueblo de Israel, o sea, a Dios siendo la luz del pueblo de Israel. Aquí estos 7 candelabros y Jesucristo en medio, están representando de que no solamente en nuestra presencia ahora mismo está Cristo aquí con nosotros, sino Él ha estado con la iglesia a través de los años. Y la luz que nosotros damos en el mundo sería imposible sin el poder del Espíritu Santo. Estos 7 candeleros pueden representar el gobierno también teocrático de Cristo, o sea, la autonomía que tiene cada congregación, pero sometida a Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso nosotros no reconocemos ninguna institución, ningún gobierno de ancianos o colegio de ancianos. Nosotros entendemos que Jesucristo es cabeza de la iglesia, que por tanto cada congregación es autónoma, pero dependiendo de Jesucristo. Estas iglesias existían en aquel entonces. O sea, eran congregaciones que estaban formadas allí en aquella Asia Menor. Estaban localizadas en forma de herradura de caballo. La pueden ver aquí en este mapita. Yo sé que está pequeño,
pero después la pueden ver dónde estaban localizadas estas 7 iglesias. Ahora, las iglesias revelarían un triple mensaje, yo diría, un mensaje histórico, un mensaje profético y un mensaje actualizado. Es así como encuentro que es el mensaje de estas iglesias. Vamos a ver después por qué es histórico, por qué es profético y por qué es actualizado. Estas iglesias tendrían características y problemas de las cosas que ocurrirían en 7 épocas de la historia eclesiástica, o sea, desde Cristo hasta el rapto. O sea, estaba para señalar una situación particular y específica de una de estas iglesias locales. En otras palabras, cada uno de estos nombres de iglesia, nosotros somos la Iglesia Bautista Gracia, estos son los nombres de esas iglesias, tenía situaciones particulares. O sea, como congregación en sí, tenían su identificación en cuanto a sus altas y bajas. Y las cartas iban para o halagar o para advertir y exhortar de alguna situación donde estas iglesias tenían que arrepentirse. O sea que no vamos a pensar de que porque es histórico, profético, todo esto es simbólico, no. Había estas situaciones que se leen en el capítulo 12, en el capítulo 3, eran reales. Estaba pasando en estas iglesias en ese momento cuando Juan les envía las cartas. En segundo lugar, como ya dije, era profetizar la característica eclesiástica de una época en la historia. Y después vamos a ver a qué época se está refiriendo cada una de estas iglesias. Y también revelar un mensaje a toda la iglesia en cualquier época. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Los 7 mensajes iban a servir para todas las iglesias, para todas las épocas. ¿Ok? Vamos a poner aquí lo que es todas las iglesias, así como en un tipo de paralelismo, donde ustedes pueden notar aquí, después si ustedes quieren pueden acercarse y leer un poquito más, los nombres de cada una de estas iglesias, la característica en lo que es la historia de cada una de estas iglesias. Por ejemplo, se encuentra Éfeso, está apuntando a lo que fue la iglesia apostólica. O sea, desde que Cristo la inició con sus discípulos, más o menos alrededor del año 100 después de Cristo. Uno de los problemas de esta iglesia era la deficiencia en el amor, en el primer amor. Y por eso es que Jesucristo se presenta con las 7 estrellas en su diestra. ¿Okay? Y tiene una bendición. Dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y así, Esmirna fue la iglesia perseguida. O sea que fue del año 100 al 313 después de Cristo, más o menos esa es la época que apunta proféticamente esta iglesia. Fue fiel en la persecución. Cristo se presenta como vencedor sobre la muerte. O sea, cada característica con que se presenta Jesucristo es para ayudar a la iglesia en alguna de sus deficiencias, o si es algo que había que halagarlo, que la iglesia pudiera entender que era por él, no era porque la iglesia era tan buena o la congregación era tan buena que merecía ser halagada, sino que era lo que Cristo estaba haciendo a través de esa iglesia, donde se encuentra en Apocalipsis y la promesa. Pérgamo era la iglesia imperial. ¿Por qué se le dice la iglesia imperial? Porque fue cuando Constantino, este emperador romano, comenzó a simpatizar con el cristianismo, se puede decir entre comillas, porque él nunca abandonó su propia religión o la religión del imperio, pero comenzó a simpatizar con el cristianismo, inclusive llegó a legalizar el cristianismo.
Anteriormente, como podemos ver aquí, la iglesia perseguida, que es Esmirna, mientras que las otras religiones, más o menos encontraban un tipo de tolerancia en el Imperio Romano, el cristianismo estaba siendo perseguido. Pero ahora, en la iglesia imperial, sucede lo contrario. Ahora el cristianismo viene a ser prácticamente una religión oficial y todas las demás perseguidas. Entonces eso provocó que comenzaran a infiltrarse en las iglesias personas que venían ya abandonando estas religiones que comenzaban a ser perseguidas, abrazaban el cristianismo por conveniencia, porque eran exentos de taxes, no iban al servicio militar. Entonces muchos por conveniencia abrazaban el cristianismo y ¿qué sucedió? Que comenzaron no solamente a venir ellos, sino a traer sus ideas. Y ahí comenzó la mezcolanza con doctrinas extrañas y herejías que comenzó a afectar la iglesia. Por eso es que una de las deficiencias de Pérgamo fue la tolerancia hacia las herejías. Por eso es que Jesucristo se presenta con la espada aguda de dos filos a esta iglesia, como diciendo, mi palabra. O sea, ustedes han aceptado doctrinas extrañas a mi palabra, pero yo soy la espada aguda de doble filo. ¿Okay? Viene Tiatira, que fue la iglesia medieval, que fue sobre los años 600 al 1517 después de Cristo. Ya noten que como cuando uno permite que ya vaya entrando algo, no queda ahí, sino cada vez va profundizando más y va profundizando más. Y ya a la iglesia estaban entrando prácticas satánicas. O sea que lo que comenzó con la tolerancia hacia ciertas herejías, ya estábamos hablando ya de prácticas satánicas. Y por eso es que es la deficiencia de Tiatira. ¿Cómo se presenta el Señor? Como ojos, como llama de fuego. O sea, ya era hora, no solamente dice, yo soy la palabra, pero ahora dice, yo soy tu juez. Yo voy a juzgar de donde tú has caído. Viene Sardis, más o menos se le llama la iglesia reformada, porque fue cuando ocurrió la gran reforma del 1500 al 1800. Imagínense que una vez que se permiten prácticas satánicas, el próximo estado es de mortandad. Ahora, no dice muerta, hermana, dice moribunda. ¿Okay? Hay una diferencia a estar moribundo y a estar muerto. O sea, moribundo está la esperanza de que la persona en ese medio de su gravedad recapacite y viva de nuevo. Bueno, eso es lo que le estaba pasando a Sardis, por eso que el Señor se presenta como el que vivifica los muertos. ¿Okay? Viene Filadelfia. Miren cómo el Señor vivifica a los muertos. Ocurrió la reforma y de la reforma resultó en la iglesia preparada, porque fue cuando explotó la obra misionera. Fue en los años 1800 al 1900 cuando realmente explotó la obra misionera por todo el mundo. Y por eso es que es la única iglesia, Filadelfia, que no recibe absolutamente ningún reproche del Señor. ¿Era perfecta? No, no era perfecta, pero estaba entregada a la gran comisión y a llevar el evangelio. Y quiero decirte que mucho, no que sea el único, pero mucho en esto tuvo que ver este país de Estados Unidos, donde de aquí salieron tantos misioneros a compartir el evangelio alrededor del mundo. ¿Cómo se presenta Jesús? El que abre la puerta. Noten lo interesante de eso. La iglesia fue a predicar, pero quien abre la puerta es Jesucristo. De nada vale que la iglesia vaya a predicar si Jesucristo no es el que abre la puerta. Y por eso es que cada característica de Jesucristo tiene que ver con como se presenta Cristo, tiene que ver con una característica de la iglesia. Se entiende, aunque dice aquí en 1900, porque fue más o menos cuando se le da el tiempo a esta época, pero muchos dicen que esta iglesia Filadelfia es desde el año 1800 hasta el día que Cristo venga, que pudiéramos decir la actualidad.
¿Por qué? Porque señalar ya la Odisea significa es ya la iglesia de los últimos tiempos, y eso no lo sabemos. Que no, en este momento no podemos con seguridad decir, terminó Filadelfia, estamos en la Odisea, aunque estamos viviendo grandes características de la iglesia la Odisea, no podemos saber cuándo Cristo va a venir y cómo se van a poner las cosas de aquí unos cuantos años más. Por eso es que no le podemos dar una fecha específica a Filadelfia y decir aquí comenzó la Odisea. ¿Entienden lo que le estamos diciendo? Porque es que no podemos predecir lo que Dios tiene en el futuro. En otras palabras, hay características de la Odisea ya, se están viendo. Se está viendo la tibieza espiritual. Eso es una de las cosas que a grandes rasgos se ve la tibieza espiritual. Se está viendo el amor hacia el materialismo, o sea, las iglesias materializadas, secularizadas, donde lo que importa es el dinero. ¿Okay? Repletas los bancos están con las cuentas de las iglesias, cuando hay tantas necesidades que suplir. Ciegos. Otra de las características de la Odisea que podemos ver vívidamente es las iglesias obrando, dejando a Cristo fuera, o sea, prácticamente humanizadas. Entonces, sí hay grandes rasgos de la Odisea, pero ¿será esto ya ahora el principio? Si este es el principio, imagínense cómo va a ser ese final de la Odisea antes que Cristo venga. O sea, noten nada más las generaciones, las nuevas generaciones, la apatía que hay hacia Cristo, hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia. Y todo eso nos da grandes señales. Ahora, lo interesante es que en cada uno de estos años, a pesar de que esta fue la característica general de la iglesia, siempre el Señor tuvo un remanente, o sea, un grupo que se mantiene fiel, que en todas las iglesias, en todas las épocas. Entonces podemos ver aquí cómo las cartas tenían entonces este triple propósito. Primeramente, señalar una situación del momento de una iglesia particular, como a esas iglesias que están escritas ahí en esa pizarra. Segundo, profetizar lo que iba a ser las épocas de las iglesias. Y ver este punto profético es lo que a veces tira a la gente a pensar en Apocalipsis como algo histórico que ya ocurrió. Y no se dan cuenta que sí, la parte de lo que es la dispensación de la iglesia, sí el Apocalipsis lo muestra proféticamente. ¿Por qué decimos esto? Porque fueron escogidas estas 7 cartas. Yo sé que Juan estaba encargadas de observar o vigilar por el bienestar de estas 7 iglesias, pero no eran las únicas congregaciones. Había muchas más cerca de ellos, como en toda la región. No hay una carta enviada a la iglesia de Jerusalén. No hay una carta enviada a la gran iglesia de Antioquía, que fue el centro misionero del mundo gentil. No hay una iglesia a Corinto, una carta a Corinto. O sea, hay otras muchas iglesias que habían en aquel entonces que no se les envía carta. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía tenía estas iglesias que específicamente iban a mostrar algo profético. ¿Okay? Es interesante ver cómo el Señor se muestra como diciendo, yo soy tu ayuda. ¿Okay? Todas estas iglesias tenían problemas y necesidades, características positivas, características negativas, buenas y malas. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Que ninguna iglesia, ninguna congregación es perfecta. Ninguna. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestras deficiencias. El problema de nosotros los seres humanos, que muchas veces se nos es difícil ver las deficiencias, pero tenemos que darnos cuenta cómo, a la luz de la palabra. Es bien claro. Si la palabra, Dios muestra su voluntad y nos dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y sabemos que no lo estamos haciendo, esa es una de nuestras deficiencias.
sea, no hay que ser un erudito para saber en qué estamos cayendo. Pero a veces yo no sé cómo se nubla nuestra mente, que estamos como ciegos a nuestra propia realidad. Y por eso es que, como decía el David, que él rogaba para que el Señor le revelara aquellas cosas que a él eran ocultas, aquellos pecados que él no se daba cuenta que él había caído. Pero iglesia perfecta usted no la va a encontrar. En otras ocasiones lo hemos dicho, si la encuentra, déjeme saber para yo irme para allá. No la va a encontrar. En ningún lado de esta tierra va a haber una iglesia perfecta. Vamos a tener características positivas, otras negativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En las características positivas que tengamos, no es para gloriarse. Por eso es que el Señor se muestra en cada una de estas, como diciendo, si algo bueno estás haciendo, no te gloríes, es por mi poder. Es porque yo estoy en medio de los 7 candelabros. Si Jesús no estuviera en medio de los 7 candelabros, créeme que ninguna pudiera haber tenido características positivas. ¿Okay? Ahora, recuerden que el mensaje puede ser aplicativo a cualquier iglesia en cualquier tiempo, y es por eso que lo vamos a usar para nuestra aplicación al libro entero de Apocalipsis. Ahora vamos a ver algunas de las cosas, haciendo un análisis de las 7 cartas en general, porque las 7 tenían algo en común. Precisamente, son 7 cartas con 7 cosas en común. Recuerden siempre ese número que abunda en Apocalipsis, porque es el número de la perfección de Dios y de la totalidad. Cuando dice 7, significa no tenemos que añadirle más, no tenemos que buscar más, porque está completo. Por eso es que no tenemos que, aunque se hayan quedado iglesias fuera, no tenemos que buscar otra, porque estas 7 encierran el propósito de Dios para con la revelación. ¿Entiende? O sea, no tenemos que buscar otra y decir, bueno, vamos a ver cuál era la característica de Jerusalén y qué era lo malo o lo bueno. No tenemos, porque en estas 7 Dios entiende que está completo lo que Él le quiere decir a la iglesia en todo momento, en todas las épocas. Primero, tenían una comisión. O sea, todas son enviadas al ángel. Por eso dice, escribe al ángel. Y si usted encuentra, busca en esos capítulos 2 y 3, y usted los puede leer en su casa, todas comienzan, escribe al ángel. El ángel, ¿okay?, como dijimos anteriormente, se está refiriendo a pastores. ¿Son los pastores ángeles? No creo que los pastores sean ángeles. La palabra ángel aquí está siendo usada en el sentido que es el enviado con una misión. ¿Okay? No, siempre cada vez que mencionamos ángel pensamos en que es alguien que no peca, que no es así. No es en ese sentido que se le dice al ángel de la iglesia, sino al mensajero, al que yo estoy enviando con una misión. ¿Okay? Siempre cada vez que hubo una revelación de ángeles en la tierra es porque ellos venían trayendo un mensaje de parte de Dios. En segundo, un saludo del remitente. ¿Quién era el remitente? Jesucristo. ¿Okay? Por eso dice, estas cosas dice el que, y ahí dice una característica de él. Juan, lo único que estaba haciendo, y aquí lo encontramos aquí en esta foto, en la isla de Patmos, recibiendo la revelación, lo único que estaba haciendo es siendo de medio. Yo no sé cómo, no dice la Biblia, él hizo llegar estas cartas a estas 7 iglesias, si él mismo las llevó una vez que fue liberado, porque según la historia se sabe que él salió de Patmos, si él mismo llevó esta revelación, no se sabe cómo llegó, pero el caso es que Juan era un medio, no era el remitente era Jesucristo. La tercera cosa que tienen en común es una alabanza. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. No olvidemos que eran iglesia. ¿Okay? Las 7 eran iglesia. Quiere decir, Dios en medio de ellas, con un pastor encargado de ellas. Lo único que gente imperfecta, que necesitaban ayuda de su Señor.
¿Okay? Y en medio de esas congregaciones, los habían que sí eran salvos y los habían que no. ¿Okay? Y es por eso que es el mensaje de estas cartas. Le dice una alabanza: conozco tus obras. Todas tienen en común un reproche, perdón, todas menos Filadelfia, donde dice: pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Ese es el reproche del Señor. También tienen un consejo. El Señor les dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete. Un llamado. El llamado dice: el que tiene oídos, oiga. Y también una promesa. En todas dice: al que venciere. O sea, esas 7 cosas en común: una comisión, un saludo, una alabanza, un reproche, un consejo, un llamado y una promesa. Decimos en común porque generalizan a los 7, pero vamos a ver cosas diferentes ahora. Ejemplo: mientras que Filadelfia no recibe reproches, la Odisea no recibe alabanzas. ¿Entiende? Filadelfia no recibe reproches del Señor, pero a diferencia, la Odisea no recibe ninguna alabanza al Señor. Miren, hermano, el estado en que va a caer la iglesia antes que Cristo venga. Por eso el Señor dice: ¿y hallaré fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué usted dice? Yo sí. Yo no sé usted, pero yo sí. ¿Usted no cree? Usted no es un creyente. Amén. Entonces, va a hallar fe en la tierra, pero él lo ve, imagínense, mirando la situación de la iglesia en todo el globo terrestre. Va a haber una situación tan grave que el Señor dice en pregunta: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Noten la condición en que va a caer la iglesia, una tibieza tremenda de la cual nosotros tenemos que estar continuamente velando, que no seamos influenciados por esa tibieza, hermanos. Bien difícil. Pero, sin embargo, también en la Odisea hay un remanente. Y yo quiero ser parte de ese remanente. Eso es lo que a mí me importa, ser parte de ese remanente. Otra de las diferencias que hay es que el llamado y la promesa se invierten en las cartas a Tiatira y a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, en un análisis general, Éfeso y la Odisea se encontraban en grave peligro. Y me llama la atención esto de Éfeso, porque fue la iglesia apostólica. O sea, des en cuenta que está abarcando, pudiéramos decir, la iglesia del primer siglo, o sea, del 30 al 100, un promedio así. Siendo la iglesia donde sus columnas fueron los mismos apóstoles. Juan mismo estaba encargado de supervisar estas iglesias, o sea, estaban recibiendo de alguna manera el beneficio del ministerio de uno de los discípulos del mismo Señor. Y estas iglesias, sobre las demás, fueron las que recibieron el beneficio de tener el apóstol que más tiempo duró, o sea, que más tiempo pudo ministrarles. Estamos hablando de estos apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. La semana pasada estuvimos diciendo también algunos datos interesantes de Juan, cómo él fue uno de los primeros discípulos, cómo fue el último en estar prácticamente ahí con él continuamente, fue el que experimentó la transfiguración. Entonces ustedes se imaginan los mensajes, las enseñanzas de este apóstol a estas iglesias, y sin embargo aún así no eran perfectas. Teniendo a Juan como supervisor de ellos, no eran perfectas. Y es una de las iglesias que estaban en uno de los graves peligros, porque era la decadencia en el amor. Habían caído en ese amor inicial hacia el Señor. Ese amor que, como estuvimos viendo esta mañana en Hechos, de esta iglesia perseverando en la doctrina y en comunión y orando y teniendo las cosas en común y predicando con denuedo. Al parecer, a medida que fueron pasando los años, fueron menguando.
y fueron menguando hasta el punto que ya para el año que Juan escribe, ya había una iglesia en Éfeso con estas características. Y eso es el prototipo de toda persona que se entrega a Cristo. Entonces, al principio es como el alcacerse. Yo cuando veo a esa gente alcacerse, yo digo, nada más que hay que esperar a que la espuma baje. Cuando yo veo a esas personas que llegan y se quieren comer todo, espérelo, haz así y baja. Por eso siempre les he dicho, es preferible caminar que correr. Porque el que corre mucho al principio se cansa y no llega. Pero el que va dando pasitos, caminando en el Señor y aprendiendo y creciendo, no se cansa. Precisamente esta y la Odisea eran una de las iglesias que estaban en grave peligro. La Odisea por la falta de amor, Éfeso por la falta de amor, y la Odisea por la tibieza espiritual, la cual ya hemos hablado bastante. Ahora, Esmirna y Filadelfia eran las que se encontraban en buena situación, aunque Esmirna recibe su reproche, no como Filadelfia, que no recibió ninguno, pero estaban en buena condición. Y las dos tienen que ver con fidelidad y perseverancia. Filadelfia fue fiel en llevar a cabo la gran comisión. Esmirna fue fiel en permanecer a pesar de la persecución. O sea, las dos se encontraban en buena situación. Entonces, Éfeso y la Odisea en peligro. Esmirna y Filadelfia en buena situación. Las otras tres, Pérgamo, Tiatira y Sardis, ya vienen a estar en un estado mediocre. ¿Okay? Mediocre, hasta el punto que Sardis llega a estar moribunda. Sabemos ya, como dijimos, Pérgamo comienza a tolerar las herejías. Tiatira cae en satanismo e inclusive inmoralidad, y a Sardis es la que llega a estar moribunda. Ok, ya estuvimos viendo el análisis profético de cada una de estas cartas. Algunos datos interesantes es que todas son enviadas a pastores, porque son los responsables de dar a conocer el mensaje, son los llamados y capacitados por Dios para la obra del ministerio. O sea que vemos que una persona puede hacerse médico, ingeniero, arquitecto, pero nadie puede hacerse un pastor. Eso tiene que ser un llamado del Señor. ¿Okay? Una de las cosas interesantes también que Dios habla a la iglesia a través del ministerio de los pastores. En la presentación de Jesucristo, ya estuvimos viendo cómo en Éfeso Él se presenta con las 7 estrellas en su diestra y habían caído en deficiencia en amor. En Esmirna, donde una iglesia estaba siendo fiel en la persecución, Jesús se presenta como el vencedor de la muerte. ¿Ustedes están entendiendo por qué Jesús se presenta de esa manera? Vencedor de la muerte significa ustedes. Ese es el mensaje que le da a Esmirna. Puede ser que ustedes tengan que ser mártires de la fe, su vida por la fe. Y por ende, cuando estudiemos esta iglesia, una de las cosas que yo tengo es un resumen histórico, por lo menos los datos más sobresalientes de muchos de los casos que sufrieron persecución durante esta época. Pero el Señor les está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes van a dar sus vidas por el Evangelio. Sin embargo, yo di mi vida por ustedes, siendo yo justo y ustedes injustos. Pero aún así, yo soy el vencedor de la muerte. Como diciéndole, ¿sabe qué, hermanos de Esmirna? De alguna forma nos vamos a morir, ¿ok? Porque no nos vamos a quedar en la tierra eternamente. Yo sé que todos queremos vivir 100, 120, 130 años. ¿Cuántos quieren vivir esos años aquí? ¿Qué pasó? ¿No queremos pasar los 100? ¿Ninguno quiere pasar los 100? Yo quiero pasar los 100. Sí. Sí. Ahora, fíjense.
Lo que yo le estoy diciendo aquí es, como dice nuestro hermano, ¿cómo es que dice Jaime? Que no dura 100 años. Ok, les quiero decir algo. De alguna manera, nosotros vamos a morir. Es lo que pasa. ¿Qué mejor que la forma en que yo me vaya de este mundo sea por ser un mártir de Cristo? Inclusive, esa mentalidad llegó a ser tan fuerte en el corazón de aquellos creyentes que ellos comenzaron a considerar el ser mártir como un honor tremendo. Era un honor para ellos ser un mártir del Evangelio. Llegó a correr y sembrarse esa mentalidad. Por ejemplo, lo que ocurrió después en las conquistas, donde muchos hombres, ustedes saben que tenían una mente y un corazón de héroe, y estaban dispuestos a dar su vida por la patria, ¿verdad? Ese sentir abarcó muchas mentes. Bueno, en ese tiempo de Esmirna, esa era la mentalidad del cristiano. Pero el Señor les dice, ¿sabes qué? Yo soy el vencedor de la muerte. Lo más malo que te pueda pasar a ti es la muerte, y yo la vencí. Por eso es que se presenta de esa manera. Pérgamo, que toleraba las herejías, ahí Jesús se presenta como espada aguda de dos filos. Tiatira, con sus prácticas y enseñanzas satánicas, el Señor les dice, yo estoy presente entre ustedes y mis ojos son como llama de fuego. Ya tiene que ver con juicio a la iglesia. Sardis, la iglesia moribunda, él se presenta como el que vivifica a los muertos. Filadelfia, que fue la época de la iglesia misionera, que el Señor es el que abrió la puerta de esta obra. Y la Odisea, él se presenta como el amén, la gracia y la vida ante la tibieza y el secularismo en tiempos del fin. Podemos notar en estas cartas la realidad que un día vamos a rendir cuentas de manera personal al Señor. Es importante resaltar el hecho que aunque el Señor señala y advierte a la iglesia como un todo, cuando hace un llamado es singular. Fíjense, el mensaje es para toda la iglesia, pero cuando hace el llamado no dice a los que venzan o a los que vencieren. No, lo hace de una manera muy singular, al que venciere. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? En otras palabras, el mensaje es para todo, el llamado muy personal. Cada cual tiene que responder personalmente al llamado de Dios. En otras palabras, pertenecer o ser miembro de una iglesia no es garantía de salvación. Sabemos lo que dice Mateo 7, 20 al 23, que dice el Señor, muchos dirán, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo que aquí se trata de una convicción muy personal y el testimonio que da el Espíritu a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Y es por eso que en cada iglesia podemos ver un remanente que sale victorioso. O sea, un remanente que mientras la iglesia de Éfeso estaba decayendo en amor, ellos se mantenían fervientes. Una iglesia, un remanente que en medio de la persecución permanecieron fuertes. Un remanente que cuando comenzaron a infiltrarse las herejías, como ya les expliqué, todo eso fue provocado por Constantino. Y comenzaron a infiltrarse las herejías y aquella iglesia apostólica llega a ser lo que hoy día es la iglesia católica. Siempre hubieron gente que el Señor mantuvo que dijeron no. Estaban los anabautistas y muchos otros grupos. Los anabautistas vienen de mucho más tiempo atrás, antes que la Reforma inclusive. O sea, siempre Dios mantuvo el grupo de él que conocía las Escrituras, estaban bien preparados en la Biblia, podían detectar cuando algo estaba extraño, cuando algo no podía confirmarse con la palabra, y siempre el Señor mantuvo un remanente. Luego, cuando la iglesia cae en ese estado tan grave como cayó Tiatira, de ya permitir inclusive el satanismo y la inmoralidad, siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel,
¿Okay? Lo mismo pasó en Sardis. La iglesia típicamente moribunda, pero Dios mantenía su remanente. Y etcétera. Podemos decir que en la Odisea también el Señor en los últimos tiempos mantiene un remanente. Ahora, ya para terminar, me llama la atención que aquí se señalan aspectos generales e importantes dentro de la vida de una iglesia. Para usted, ¿qué es importante en una iglesia? Puede hacer una encuesta. Y me atrevo a decir, generalizando, que la mayoría de la gente cuando le preguntan ¿cuál es el tipo de la iglesia que a ti te gusta? Como si la iglesia fuera un helado. Le dice, no, a mí me gusta la iglesia que tenga la alabanza así y así. Es lo primero. Lo primero. Mas sin embargo, los únicos 3 aspectos, y esto es importante de lo que estamos estudiando, que Jesús señala a la iglesia. Por lo tanto, tiene que abrir mi mente y decir, estos son los 3 aspectos más importantes que debe de caracterizar una iglesia. En todas las cartas, ¿okay? Es adoración. Yo no estoy hablando de alabanza, estoy hablando de adoración. Quiere decir cristocéntrico, una devoción a Dios, una fe en Dios, el espíritu, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Que nuestra adoración sea genuina, que no sea algo así a la ligera o centrada en seres humanos. No, una adoración centrada en Dios. Es uno de los aspectos más importantes de estas cartas. Segundo, evangelismo. El evangelismo. Cómo la iglesia está cumpliendo con la gran comisión. Ese es otro aspecto importante. Y tercero, la enseñanza y la doctrina. ¿Okay? En ningún momento está la alabanza. En ninguna de estas iglesias le dice, no, porque ustedes alaban así o asado. No, les está indicando su relación con Dios, les está indicando la manera en que están llevando a cabo la gran comisión y lo que están enseñando en sus mensajes. Por lo tanto, esos 3 aspectos que encontramos en las 7 cartas, para mí tienen que ser los más importantes a la hora de yo congregarme en una iglesia. ¿Okay? ¿Cómo esa iglesia está adorando? No se trata de modo, de medios, sino a quién y cómo adoramos. ¿Okay? ¿A quién y cómo adoramos? A Dios, y adorarlo en reverencia, en temor y en santidad, como Él es digno de recibir. O sea, debemos adorar a Dios en 3 personas, exaltando a Jesucristo. O sea, nosotros estamos en este momento siendo guiados por el Espíritu Santo en comunión con Dios y con los hombres. Y aunque nosotros adoramos al Trino Dios, la exaltación está centrada prácticamente en Jesucristo. Porque así, como Cristo vino a la tierra y vino a glorificar al Padre, y Él lo dice, yo te he glorificado aquí en la tierra, haciendo tu obra. Ahora el Espíritu Santo viene para que a través de la iglesia Jesucristo sea glorificado. O sea, su obra en la cruz y su evangelio. Por eso que nosotros somos cristocéntricos. El hecho de que no estemos, mencionando al Espíritu Santo no significa que no creamos en Él. No significa que no reconozcamos su presencia, ni su obra, ni su ministerio. Porque al contrario, Él fue dejado con nosotros para ser nuestro guía. Pero Él está aquí para que a través de nosotros como iglesia sea Jesucristo exaltado y glorificado por su obra en la cruz. Este es el momento ese. Y por eso es que nosotros somos cristocéntricos. Debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la adoración, hermanos? Siempre vigilar que no nos convertamos en un espectáculo social donde lo que se esté buscando sea el agrado de los hombres.
sino motivarnos unos a otros a adorar a Dios en la hermosura de la santidad, como dice el Salmo 29, 1 y 2. El segundo aspecto es el evangelismo. La iglesia debe cumplir con la gran comisión, predicar llevando el evangelio a toda criatura. Y esto implica muchas áreas. Mi testimonio de personal como creyente, en donde quiera que yo me encuentre. Si yo voy a abrir mi bocota y voy a decir soy cristiano, que mi testimonio respalde lo que yo estoy diciendo. En mi centro de trabajo, en donde quiera que yo me encuentre. Esa es parte, créalo o no, de llevar el evangelio y la gran comisión a otras personas. Otra manera es ya la obra local en medio de donde está localizada la iglesia. Cada una de estas iglesias tenía que llevar a cabo su obra misionera en el área donde estaban. ¿Okay? En ese orden que dice Hechos 1:8. Somos responsables de evangelizar en este momento Cape Coral. Esa es nuestra prioridad. Si podemos estirar un poquito más allá y alcanzar a Fort Myers y por el otro lado allá a Lehigh, bueno, nos estiramos un poquito y nos extendemos. Pero estamos localizados en Cape Coral. Y Cape Coral es nuestra localidad para evangelizar. Y ustedes saben que por último ya viene a ser el evangelio mundial y la obra misionera. Y la iglesia tiene que estar involucrada en eso. Y por último, la enseñanza y la doctrina, lo cual debe de hacer énfasis y debe de ser algo predominante en la congregación, lo que es la enseñanza y la doctrina. ¿Por qué? Es parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión no solamente dice ir por todo el mundo y hacer discípulos. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que doctrina está dentro de lo que es la enseñanza. Otra de las cosas es porque cuando estemos en el cielo, hermano, vamos a estar alabando a Dios por la eternidad. Y dice Pablo que las profecías se acabarán. ¿Sabe qué se va a acabar en el cielo? Ya no van a tener que estar escuchando pastores. Ya no van a tener que estar yendo a estudios bíblicos. Ya no van a estar yendo a cultos de oración. Ni a vigilias. Nada de eso. Todo eso se va a acabar. Lo único que va a haber es alabanza y adoración a Dios y al Cordero. Pero este es el momento de la enseñanza y de la doctrina, a algo que muchos no valorizan. Por eso es que es bueno de vez en cuando hacer un autoanálisis en estos tres aspectos. ¿Cómo está mi iglesia? En adoración, en evangelismo, en enseñanza. Y hacer mi partecita. Por eso que comenzamos con la parábola de los talentos. Yo tengo que hacer mi parte para que estas tres áreas marchen correctamente y yo y que recibamos como iglesia alabanzas y no reproches. Filadelfia no recibió reproches. Quiere decir que en medio de nuestra imperfección, Dios es tan misericordioso que lo que hace es resaltar las cosas positivas. Nosotros podemos llegar a ser como Filadelfia, y debe de ser de todas las iglesias, ¿okay? De todas. Para mí, una de las modelos es la iglesia de Filadelfia. Así que por eso este ha sido un estudio general de las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias. Repito, ya después vamos a estudiarlas una por una. ¿Okay? Nos vamos a poner en pie y despedirnos, hermanos.